Siempre supe que mi madre, Elena, podía ser dura. Pero esa noche, en el salón de fiestas del edificio en Sevilla, cruzó una línea que ni siquiera sabía que existía. Todo empezó con un brindis. Terminé siendo la broma oficial de la familia. Quiero aprovechar que todos estén aquí, dijo, golpeando el vaso con la cuchara. El leve sonido del metal contra el cristal atravesó el ruido de las conversaciones y de repente toda la atención se centró en ella, y, poco después, en mí. Estaba apoyado en el mostrador de la charcutería, sosteniendo un vaso de refresco como si me mantuviera en pie. La luz amarilla del comedor le daba todo un aspecto un tanto amarillento, un tanto teatral. Olía a empanadas, perfume barato y desinfectante en el aire. Ella levantó su vaso. Sonrió ampliamente y soltó: quiero agradecer a mi hijo Martín por ser la mayor decepción que jamás imaginé crear. La risa fue tímida al principio, luego más fuerte. La gente no sabía si era broma o verdad. Ella lo sabía. Yo también. Mi cara ardía. Sentí el suelo áspero bajo mi zapato, como si en el piso hubieran crecido espinas. No va a continuar, pensé. Continuó. 30 años a cuestas, dijo, agitando su copa, y sigue viviendo conmigo, sin carrera, sin familia, sin rumbo. Pero al menos sabe lavar su propia ropa, a veces. Esta vez, la risa fue total. La gente golpeaba la mesa, susurraba. Me miraba con esa mezcla de lástima y diversión. Si esto te recuerda algún dolor que hayas experimentado, sigue el canal ahora. Necesito compartir el resto contigo, porque hay cosas aquí que nadie debería afrontar solo. Mi tía Carmen apartó la mirada, avergonzada. Mi primo Julián lo grababa todo con su celular, por supuesto. Y mi madre. En el centro de la habitación parecía radiante, como si el sufrimiento de su propio hijo fuera un premio que por fin podía presumir. Al menos podrías parar, dije en voz baja. Ella me escuchó. Se aseguró de responder en voz alta. Ah, ahora sí que habla. El chico que nunca abre la boca para buscar trabajo. De repente la abre para corregirme. Toda la sala quedó en silencio por un segundo. Ese tipo de silencio que pesa en el aire. El que hace aparecer en el oído el sonido del corazón. Sentí que algo se rompía por dentro. No era orgullo, no era vanidad, era algo más. Era la certeza de que, allí, delante de todos, me había convertido en menos que humano. Mi mirada se posó en la mesa de al lado, donde alguien había dejado caer un sobre blanco arrugado con el antiguo logo de un hospital de Córdoba. No tenía sentido que estuviera allí, nadie le prestó atención. Yo tampoco di casi nada, casi. Mi madre seguía hablando, ahora recordando viejas historias, exagerando, distorsionando, contando episodios de mi adolescencia como si siempre hubiera sido una causa perdida. ¿Quién recuerda la vez que casi suspendió por faltas? Yo fui quien tuvo que rogarle al director. Y hoy, miren el resultado. Un adulto que apenas sabe qué quiere de la vida. Con cada frase. Sentí que mi piel se calentaba y mi pecho se enfriaba. Dentro. Una suave voz susurró: la estás dejando hacerlo otra vez. Otro grupo respondió: si reaccionas será peor. Algunos apartaron la mirada, avergonzados por mí. Otros estaban encantados con el espectáculo. La humillación pública tiene este efecto: o te destruye o entretiene a quienes nunca tuvieron el coraje de afrontar sus propios fracasos. Mi padre no estaba allí para compensar nada. Hacía años que no estaba en nuestra familia. Hablar de él era casi un delito. Y en ese momento me di cuenta de algo que siempre había fingido no ver. Mi madre nunca me perdonó que me pareciera tanto físicamente al hombre que abandonó la casa. Di algo, Martín lo provocó, levantando la barbilla. Defiende tu vida perfecta. Respiré profundamente. El aire parecía más denso. Olí en su copa vino barato mezclado con un perfume demasiado dulce. Al menos no pretendo ser feliz a costa de los demás. Respondí sin levantar la voz. Algunas cabezas se giraron a la vez. Ella sonrió. Esa sonrisa que anunciaba una tormenta. Ah, ¿y ahora también eres psicólogo? Dijo. Lo dices porque no tienes el valor de admitir que siempre te he cargado a cuestas. ¿Quién sabe que este chico solo está vivo gracias a mí? La palabra vivo le irrumpió y rompió la puerta. La forma en que lo dijo, el tono, el brillo en sus ojos. No fue un comentario casual. Había algo detrás de ello. ¿Qué quieres decir, mamá?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Ella negó con la cabeza, como si hubiera ido demasiado lejos. No importa, murmuró. Tomando un sorbo de vino, no voy a arruinarles la noche a todos. Pero la noche ya estaba arruinada. Especialmente para mí. Las conversaciones se reanudaron lentamente, con cierta timidez, como si toda la sala pisara cristales invisibles. Me dirigí al rincón más oscuro, intentando respirar. Y Lucas no Lucas. Mi hermano es Alejandro, se acercó lentamente. Hombre, eso fue pesado, dijo. Miré la mesa de nuevo.
Los sobres continuaron llegando. Hospital de Córdoba. Mi apellido. Escrito a mano en una esquina, Martín Ortega. ¿Viste eso?, pregunté. Alejandro siguió mi mirada. ¿Eso estaba allí antes? No. Recogí el sobre. El papel estaba frío en mi mano, como si acabara de salir del refrigerador. Mi corazón se aceleró sin ninguna razón clara. O quizás con demasiada razón. Si esto te ha dolido el corazón hasta ahora, sigue el canal ahora, porque lo que descubrí al abrir ese sobre no fue solo un detalle médico. Fue una bomba que mi madre había ocultado toda su vida. La miré desde el otro lado de la habitación, todavía sonriendo, todavía fingiendo tener el control. Esa noche pensé que el mayor dolor sería la humillación pública. No tenía idea de que, unas horas después, sentada sola en mi habitación con ese sobre abierto sobre mi cama, me daría cuenta de que la vida que creía mía nunca había sido realmente mía. Regresé a casa con el sobre en la mano, como quien lleva cartuchos de dinamita. El pasillo del edificio estaba demasiado silencioso y cada paso que daba parecía resonar fuerte y secamente, como si las paredes estuvieran esperando escuchar mi reacción. Yo aún no sabía qué había dentro. Solo sabía que no debería estar en esa fiesta. Ni siquiera en ese pasillo. Ni siquiera esa noche. Cuando cerré la puerta del apartamento, el hacer clic el sonido de la cerradura era más fuerte de lo que debería haber sido. El aire dentro estaba frío, un frío que no provenía de la temperatura, sino de una premonición. Coloqué el sobre la mesa. Solo mirarlo me revolvió el estómago. Es solo papel, pensé, pero una parte de mí lo sabía, no era solo papel. Era algo que mi madre ocultó. Y cuando lo escondí, es enorme. Me senté en la cama, con el sobre en mis manos. Mis dedos temblaban ligeramente, no por miedo, al menos, no solo por miedo, pero por la sensación de que mi vida estaba a punto de partirse en dos. Respiré profundamente, lo abrí lentamente. El olor a papel viejo se elevó de inmediato, mezclado con algo químico, quizá alcohol isopropílico seco. Un recuerdo atrapado en el documento. La luz de la lámpara iluminó el borde amarillento de la hoja. Y entonces lo vi. Hospital General de Córdoba en registro neonatal. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, algunos datos generales, y un espacio rellenado a mano, diferente del resto. Nombre de la madre, Elena Ortega. Nombre del padre, Blanco. Fruncí el ceño. Eso no tenía sentido. Mi padre siempre estuvo ahí. Al menos en los primeros años. Siempre he oído esa historia. Siempre. Voy a pasar la página. Y entonces llegó la primera señal extraña. La pequeña señal del nuevo tipo de investigación que juré que no existía en mi vida, una nota con bolígrafo azul casi borrada. Escrita en el lateral. Contacto pendiente en caso irregular, mi pecho se apretó. Dejé de respirar por un momento. Caso irregular. ¿Qué? ¿De quién? Una parte de mí dijo, no llegará hasta el final. Otro dijo, ya lo has abierto, ahora ocúpate de ello. Continuando mi lectura. Encontré una segunda página. Fue una especie de informe interno. Algunas partes están rayadas, otros están vacíos, hasta que llegué a la frase que me puso los pelos de punta, el menor no corresponde al grupo sanguíneo declarado. Lo releí 3 veces, 4, 5, al principio no entendí. Entonces entendí demasiado. El tipo de sangre del padre declarado no coincidía con el mío. No hubo compatibilidad, y no fue un error, era una mentira. La segunda señal llegó rápidamente. Esta vez más grande, pesado. Un detalle que haría que el mundo entero se derrumbe, una tercera hoja de papel doblada por la mitad, un billete, escrito con la letra de mi madre, Martín. Cuando estés listo te lo explico, solo quería protegerte. Las letras temblaban en los bordes. Era suya, sin duda alguna. Sentí que el aire se enfriaba otra vez. El sonido de mi propio corazón parecía llenar toda la habitación. Un pensamiento se formó lentamente, casi dolorosamente. ¿Protegerme de qué, mamá? ¿O de quién? El sobre, que antes parecía simplemente extraño, ahora era algo completamente distinto. Fue una pista, fue una acusación. Era un secreto. Era un objeto simbólico que iba ganando vida y peso, capítulo tras capítulo. Estaba sentado en la oscuridad con ese trozo de papel tembloroso entre mis dedos, cuando mi teléfono celular vibró al otro lado de la habitación. El sonido seco de la advertencia me atravesó. Obtuve mensaje de un número oculto, sin nombre, sin foto, sin nada. Tan solo una frase. No deberías haber visto esto. Todavía no. El aire desapareció. Mi mano se enfrió. Y comprendí que la explosión ni siquiera había comenzado todavía. Porque alguien más lo sabía. Alguien más estaba mirando. Y alguien allá afuera se acababa de dar cuenta de que el secreto de mi madre ya no era solo con ella.
El sobre se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un sonido débil, casi insignificante. Pero dentro de mí hizo un ruido como el de un terremoto. Pensé que experimentar la humillación pública de esa noche había sido lo peor. ¿Pero qué venía después? Era más grande, más sucio, más adentro, y por primera vez sentí lo que mi madre había escondido. No se trataba de mí, se trataba de ella. Sobre su pasado. Sobre alguien que nunca debería haber regresado. Y estaba a punto de descubrir quién. No dormí. Ni por un segundo. Me senté en el borde de la cama, con el sobre abierto a mi lado. Como un animal respirando en la oscuridad. Ese mensaje no deberías haber visto eso. Se repetía en mi cabeza como un eco. Y lo peor no fue la amenaza. La peor parte fue el silencio que siguió. Porque alguien ahí afuera estaba esperando mi siguiente movimiento. El reloj dio las 3 de la mañana cuando oí un leve sonido que venía de la sala de estar. Un chasquido, hecho de madera. Como si alguien se hubiera apoyado en la puerta. Contuve la respiración. El aire se volvió helado, pesado, casi cortante. Caminé lentamente hacia la puerta, tratando de no hacer ruido. Miré por la mirilla. Nada. Un pasillo vacío, iluminado por esa luz fría que siempre lo hacía parecer un hospital abandonado. Debería haberme dado cuenta antes, pensé. No fue casualidad que el sobre estuviera en la fiesta. El mensaje anónimo no fue una coincidencia. No fue casualidad que mi madre permaneciera en silencio cuando saqué el tema de mi padre. Hubo una secuencia, un patrón, y alguien estaba guiando esto. Regresé a la habitación. Recogí el sobre y comencé a buscar de nuevo. No había más papeles. Eso es todo lo que ya había leído. Pero había algo extraño en la carpeta misma, una marca de humedad. Como si hubiera estado almacenado cerca del agua. Olvidado en algún lugar frío. Mi corazón se aceleró, en el fondo del sobre, entre el papel y la tarjeta. Había un trozo de cinta adhesiva. Fue como si alguien lo hubiera metido debajo de algún mueble y lo hubiera arrancado a toda prisa esa noche. Me vino a la mente una imagen, un armario alto, oscuro y viejo en la oficina de mi madre. El pequeño señal ya estaba allí, ahora vino el señal promedio. Algo que sucede con frecuencia. Algo que nunca tuvo sentido. La oficina de mi madre siempre estaba cerrada. Siempre, incluso cuando era un niño. Ponte la chaqueta. El aire de la mañana era cortante cuando salí de casa. Las luces de los edificios de Sevilla se reflejaban en los coches aparcados, creando sombras que parecían moverse. El camino hasta la casa de mi madre fue corto, pero esa noche cada paso parecía anunciar algo. Cuando llegué, toqué el timbre. Nada. Puse mi mano en el pomo de la puerta y sentí el impacto. La puerta estaba abierta. Mi madre nunca dejó la puerta sin llave. Empujé lentamente. El sonido de la puerta chirriando perforó mis oídos. La habitación estaba oscura, excepto por la luz azul parpadeante del televisor, que estaba encendido pero sin sonido. Caminé lentamente, sintiendo el suelo frío. La casa olía igual, perfume floral barato mezclado con detergente, pero había un olor extra, un ligero olor a papel quemado. Se me encogió el estómago. Fui directamente a la oficina. La puerta estaba entreabierta. Se escapó un rayo de luz. Empujé con cuidado. Y luego el señal fuerte parecía tan fuerte que mis piernas cedieron. Mi madre estaba arrodillada en el suelo, con una caja abierta delante de ella, papel quemado en el interior, restos de documentos, entre ellos otro sobre igual al mío. ¿Qué clase de ardor es este?, pregunté con voz ronca. Ella levantó lentamente la cara, ojos rojos. Mis manos temblaban. Su cabello estaba despeinado como si hubiera pasado horas allí. Martín, no deberías estar aquí. Ya he oído esa frase, respondí, de alguien que no debería estar dirigiéndose a mí. Ella apartó la mirada. Entonces respiró profundamente, con mucha fuerza y lleno de miedo. Encontraste el sobre equivocado, murmuró. ¿Te equivocas?, pregunté, sintiendo que mi ira crecía. Entonces hay un derecho. Ella se levantó lentamente. En su mano, un collar de plata antiguo con una medalla pequeña y arrugada. El miserable símbolo de objeto que ni siquiera sabía que existía hasta ese segundo. De eso se trata, dijo ella, cerrando la mano alrededor del collar. Todo empezó por eso. Alguien lo descubrió antes que tú. Mi pecho se apretó. ¿OMS? Ella dudó. Ella miró por la ventana, como si esperara que apareciera alguien. Entonces para mí, alguien que debería estar muerto. El aire abandonó mis pulmones. ¿De quién estás hablando?, pregunté tratando de controlar mi voz. Ella cerró la boca. Sus ojos temblaron. Ella dio un paso atrás. Martín, si te lo digo ahora, ¿no me perdonarás? Sentí que se me erizaba la piel. Perdóname, ¿por qué?
antes de que pudiera responder. El sonido seco de vidrios rotos resonó en el pasillo. Mi madre se quedó congelada. Yo también. Alguien acababa de entrar por la puerta trasera, de forma silenciosa, deliberada, peligroso. El cuarta. Señaló la explosión externa. Él había llegado, y no llegó en forma de chisme. Vino como una presencia. Mi madre susurró con la voz quebrada: Martín ha vuelto. Antes de poder preguntar quién, la sombra avanzó por el pasillo. La sombra avanzaba lenta y pesadamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El estrecho pasillo hacía que el sonido de los pasos fuera aún más fuerte, tuse, toque seco, calculado. Parecía ir directo a la columna vertebral. Mi madre retrocedió hasta quedar contra la pared. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que parecía como si estuviera sacando el aire de mi pecho. El collar, el objeto simbólico, todavía estaba en su mano. Solo podía pensar en él, en el brillo metálico que se les escapaba entre los dedos. La sensación de que no era solo un objeto, fue clave, fue una pista, era la verdad. Atrapada en un trozo de metal. No hagas ningún ruido, susurró mi madre, pero ya era demasiado tarde. La sombra ya estaba demasiado cerca para fingir invisibilidad. Cuando el hombre entró en la oficina, la tenue luz de la lámpara iluminó su rostro y el aire se volvió tan frío que inmediatamente sentí un hormigueo en los brazos. Reconocí esa cara, o eso pensé. No es posible, murmuré. Él dio una breve sonrisa. Esas sonrisas que no llegan a los ojos. Sus ojos eran oscuros y hundidos, como si alguien hubiera apagado la luz en su interior. Mi madre apretó el collar fuertemente contra su pecho. Raúl, no deberías estar aquí. El nombre me golpeó como un puñetazo. Raúl, el hermano de mi padre. El hombre que desapareció de la familia antes de que yo naciera. El hombre que, según todos los informes, había muerto en un accidente de tráfico. Pero él estaba allí, de carne, hueso y sombra. Pensabas que podrías ocultarme para siempre, dijo. Su voz salió profunda, algo ronca, como si llevara secretos en la garganta. Mi madre respiró profundamente, pero su voz salió entrecortada. Prometiste que nunca volverías. Dio un paso y el suelo crujió. Las promesas son para la gente buena, Elena, y sabes que ni tú, ni yo, entramos en esa categoría. El mundo empezó a girar lentamente. Me sudaban las manos. El aire se sentía pesado y difícil de inhalar. ¿Estás vivo?, murmuré. Aunque sabía que era obvio. Él se rió. Una risa sin alegría. Debería estar muerto. Creo que eso responde a muchas preguntas, ¿no? El silencio entre nosotros se hizo espeso, como polvo en una garganta. Mi madre me miró y nunca había visto esa mirada en ella antes. No era miedo al presente, era miedo al pasado. Tenía miedo de lo que pudiera descubrir. Tengo miedo de mí mismo. Martín. Escucha, empezó. Pero Raúl levantó la mano con calma, como si tuviera el control total de ese momento. Él escuchará todo, de ti, o de mí. Sentí que algo dentro de mí cambiaba, un punto de inflexión, una línea interna cruzada. Ya no era solo él, hijo humillado en un salón de fiestas. Ya no era solo el hombre con el sobre misterioso. Yo era alguien en el centro de una historia que había comenzado antes que yo. Habla, ordené. Ni siquiera reconocí mi propia voz. Era firme, era mío, era nuevo. Mi madre no pudo hacerlo. Las palabras se congelaron. Apretó el collar con fuerza, tan fuerte que sus dedos se pusieron blancos. Raúl dio otro paso. ¿Quieres saber quién es tu verdadero padre, Martín? Mi madre se quedó sin aliento. Raúl, cala boca. 30 años viviendo una mentira, dijo. Ignorándola, 30 años pensando que eras producto de una simple historia, de un matrimonio fallido, de abandono. La habitación parecía más pequeña y sofocante. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello. Raúl inclinó la cabeza, observando cada una de mis reacciones. ¿Te duele compartir la verdad, Elena? ¿O duele más cargar con ella sola durante décadas? Mi madre empezó a llorar. Ni un grito fuerte, pero ese llanto que se siente como un sollozo atrapado en el pecho. Martín volvió a intentarlo. Me acerqué al collar que tenía en la mano. La medalla reflejaba la luz de la lámpara. El borde estaba rayado. Y por un segundo, la respuesta casi se formó sola. Este collar es más que un simple recuerdo. Es una conexión. Es una prueba. Raúl agregó, tu padre nunca te abandonó. Martín fue despedido. Se me revolvió el estómago. Mis piernas temblaban. ¿Quién lo eliminó?, pregunté. Sonrió por primera vez. Y era una sonrisa venenosa. Por ella. Mi madre cerró los ojos con fuerza. Hice lo que tenía que hacer. Le destrozaste la vida, replicó Raúl. ¿Y ahora quieres hacerle lo mismo a su hijo?
Sentí que el mundo se hacía añicos dentro de mi cabeza. Cada palabra que pronunciaban me hacía sentir como si alguien estuviera arrancando el suelo bajo mis pies. Milímetro a milímetro, mi padre. No se fue, mi voz era solo un susurro. Raúl parpadeó lentamente. No había ningún afecto allí, no hubo consuelo. Solo la cruda verdad. Su padre fue hospitalizado a la fuerza, por orden de Elena. ¿Y tú? Martín, te utilizaron para justificarlo todo. Mi madre cayó de rodillas. Mi mano temblaba. El collar se balancea. La medalla girando como un reloj roto. El aire se volvió tan frío que parecía que podía atravesarte y punto. Y yo, sin saber si era ira, dolor o simplemente la verdad destrozándolo todo, solo pude murmurar, ¿por qué me hiciste esto? Raúl dio el golpe final. No fuiste solo tú. Fue con nosotros dos. Y tendrá que admitirlo antes de que termine lo que empecé. Mi madre levantó la cara. Lágrimas, miedo. Culpas todo mezclado. Martín, necesito decirte algo ahora, porque no va a parar. Respiré profundamente. La respiración falló. Estaba a punto de escuchar la verdad que reescribiría mi vida entera. Mi madre se arrodilló en el suelo como si las palabras que había guardado para sí misma durante 30 años finalmente hubieran encontrado la manera de pesar sobre su cuerpo. El collar. El objeto simbólico se balanceaba en su mano, reflejando la luz tenue y parpadeante de la lámpara. Lo miré como quien toca una herida abierta y ya sabe que va a doler. Pero la verdad, ya dolía mucho antes de que lo dijeran. Martín. Empezó con la respiración entrecortada, necesito que me mires, miré. Y en ese instante me di cuenta que la mujer que me había humillado horas antes no era la misma que temblaba frente a mí ahora. Esta era una Elena diferente, uno que nunca había visto antes, uno que parecía pequeño frente a su propia historia. Raúl se cruzó de brazos. Impaciente, habla. Él merece saberlo antes de que inventes otra mentira. Levanté mi mano. Cala la boca, Raúl. Me mostró una sonrisa torcida. Una sonrisa que decía que finalmente estaba empezando a verme en el espejo. Mi madre respiró profundamente y tocó con los dedos la medalla del collar. Ese gesto, ese toque, decía más que cualquier palabra. Allí estaba la clave, el origen, el error, la razón de todo. Este collar, dijo, no es mío, siempre ha sido suyo. Mi corazón se aceleró. ¿De quién? Ella cerró los ojos por un segundo, y cuando lo abrió parecía mayor. De tu padre. Martín. De tu verdadero padre. Fue como recibir un puñetazo invisible en el estómago. El aire desapareció. Mis piernas temblaban. El suelo parecía alejarse unos centímetros. Mi padre. ¿No era quien decías que era? Pregunté, sintiendo que me flaqueaba la voz. Ella negó con la cabeza lentamente, como quien baja una escalera en la oscuridad. No, hijo, no lo fue. Miré a Raúl. Él simplemente levantó la barbilla. Confirmando todo. Tragué saliva con fuerza. La verdad, ahora. Mi madre sostenía el collar con ambas manos, como si fuera demasiado frágil para la culpa que cargaba. Tu padre no te abandonó. Yo lo aparté. Mi pecho se apretó. ¿Por qué? Ella dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas porque tenía miedo. Miedo de lo que pudiera hacerme. Miedo de lo que pudiera hacerte a ti. Raúl resopló. Eso es mentira. Nunca le puso un dedo encima a nadie. Tú eres quien se volvió loco al descubrir la verdad. Cállate, gritó rompiendo el aire. Las paredes temblaron. Yo también. ¿Qué verdad? Murmuré. Mi madre dio vuelta a la medalla. Detrás de ella, grabadas casi imperceptiblemente, estaban las iniciales, RG. Y entonces todo encajó de una manera tan brutal que sentí que mis manos se congelaban. Raúl Gómez Ortega, susurré. Mi madre se derrumbó. Me enamoré del hermano. Equivocado. Martín, el mundo quedó en silencio. Completamente mudo. La lámpara parecía estar zumbando. El aire en la habitación parecía estancado. Continuó entre sollozos ahogados. Estuve casada con tu padre, pero me hice amiga de Raúl. Eso estuvo mal. Sabía que estaba mal. Pero sucedió. Y cuando naciste, lo supe. Sentí que mis piernas perdían fuerza. Me senté sin darme cuenta. Raúl no dijo nada. Él no sonrió. Él no celebró. No vibró. Él simplemente me miró con un peso que nunca había visto en nadie antes. Lo supe por tu tipo de sangre. Continuó mi madre. Cuando tu padre vio el resultado, lo entendió todo. Se puso histérico. Me amenazó, y yo hice lo que hice porque tenía miedo. Lo ingresé en el hospital porque estaba inestable. Y tú creciste escuchando que él abandonó a su familia. La palabra abandono cayó como un cuchillo. Porque en verdad era él el que había sido abandonado, mi verdadero padre. Todo mi padre.
Y crecí siendo parte de una mentira tan profunda que mi madre prefirió destruir a la familia antes que destruir su propia imagen. Raúl se pasó la mano por la cara. Por primera vez parecía cansado, parecía humano. Intenté volver a verte, dijo. Pero ella también me amenazó. Dijo que te alejaría de mí, y yo me eché atrás. Fue una cobardía de mi parte, pero me eché atrás, mi madre estaba llorando. Raúl respiraba pesado. Yo solo estaba tratando de reconstruir una vida que nunca existió tal como yo creía que existía. Me levanté lentamente. Le quité el collar de la mano. El metal estaba frío, pesado, pero por primera vez lo sentí como mío. Y en ese momento nació algo nuevo dentro de mí. No fue perdón, no fue odio, fue algo más. Era lucidez. Ambos me usaron, dije, uno por miedo, el otro por cobardía. Pero la verdad ya no es tuya. Es mío. Mi madre se derrumbó por completo. Raúl miró hacia otro lado. Di unos pasos hacia la puerta. El aire en el pasillo era cálido, como si el mundo exterior hubiera despertado. Como si por fin fuera posible respirar, cogí mi teléfono móvil. Y antes de irme, me volví hacia ellos dos. Voy a reconstruir mi vida desde cero. No por el dolor que creaste, pero por la verdad que has ocultado. El collar se sentía pesado en la palma de mi mano, pero era una carga que quería llevar. Una carga que ahora simbolizaba la liberación. No es mentira, y por primera vez esa noche me sentí completo. Si esta historia te resonó, sigue el canal. La próxima verdad podría ser tuya. Y pasé por la puerta. Creí que todo había terminado allí, pero todavía había una verdad que el destino estaba preparando, una que cambiaría todo nuevamente.